Satnam, bienvenida a este encuentro bisemanal con el registro akáshico. Esta semana nos toca recorrer de nuevo el plano de las relaciones y hemos estado como en esta investigación, ¿cierto? Como descubriendo, aprendiendo respecto del placer. Y cuando ponemos al otro en la ecuación, ¿cierto? Porque hemos estado hablando como el placer y el alma, el placer en el cuerpo, pero cuando otro entra en la ecuación, y lo vimos un poquitito también en el último encuentro, sucede que las energías personales se disparan. Y cualquier tipo de crecimiento espiritual que tú puedas tener como en el plano individual se ve potenciado ya a un porcentaje muy alto, como 1000%, cuando tú trabajas con un otro. Y hoy día, en el plano de las relaciones, el registro akáshico nos quiere introducir en el concepto de la sexualidad sagrada. Y estoy súper contenta porque en realidad es un tema, la sexualidad, que para mí ha sido muy lindo ir aprendiendo, ir descubriendo. Estoy estudiando en la Escuela de Sexualidad Holística de la doctora María Santini. Y la verdad es que he aprendido muchísimo respecto de la sexualidad, no solamente a nivel físico, sino sobre todo, holístico, ¿verdad? Como la mente, las emociones, la energía y finalmente el encuentro con la divinidad a través de la sexualidad. Entonces, como hemos venido hablando acerca del placer, lo que el registro akáshico quiere mencionar hoy día es cómo funciona la dinámica energética de intercambio en los cuerpos femenino y masculino. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque nos vamos a ir dando cuenta que las diferencias entre un cuerpo femenino y un cuerpo masculino van mucho más allá de lo físico y que cada diferencia física cumple un rol muy importante a nivel energético y a nivel espiritual, que finalmente hemos aprendido, ¿cierto?, a través de estos viajes que nos ha hecho recorrer el registro akáshico, que somos mucho más que cuerpo, que también somos alma y que finalmente toda nuestra experiencia humana nos lleva de vuelta a la fuente, de vuelta a Dios, de vuelta a Diosa, de vuelta a la unidad, al gran espíritu. Entonces, eso es lo que vamos a estar recorriendo el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalia Galvez, soy fundadora de Ardeva, un lugar que he creado con todo el amor del mundo para poner a disposición de quienes quieran aprender, de quienes sientan el llamado a despertar la feminidad sagrada. Esto no está, por supuesto, limitado solamente a las mujeres, sino también a aquellos varones que sientan la necesidad de conectar con su feminidad sagrada, con su lado más femenino, si se quiere, ¿ya? Entonces he puesto a disposición muchas herramientas para poder ir explorando esto, que tiene que ver más que nada con los misterios del alma, ¿cierto? Los misterios del cuerpo. Aquellas partes que nuestra cultura predominantemente masculina no nos ha podido enseñar, no nos ha podido entregar, no ha sabido
develar, no ha sabido comprender tampoco. Entonces, a través de la feminidad sagrada nos vamos viendo como, oh, voy a desarrollar mi lado femenino. Va mucho más allá que eso. También pasa por entender cuál es el lado femenino de todas las cosas y cómo podemos conectar con ello en nuestra vida cotidiana para poder llevarlo a cada una de las áreas de desarrollo de nuestra vida, a todos nuestros espacios vitales. Bien, si quieres saber más de qué va el proyecto, te dejo el link aquí abajo de la página web donde puedes ver, en fin, todo lo que pueda tener a disposición para ti. Así es que vamos a comenzar entonces con el encuentro de hoy. Y bien, como te mencioné en la introducción, el registro akáshico quiere darnos una introducción y nos quiere decir que la sexualidad sagrada no parte en el plano físico. La sexualidad sagrada parte en el plano del deseo. Y el plano del deseo habita como vibración, primeramente. Eso es algo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos con eso, con esa primera parte de lo que conforma la sexualidad sagrada, entonces podemos decir que para que podamos compartir un espacio de sexualidad sagrada con un otro, tiene que haber un deseo. Y si hay un deseo de compartir, olvidémonos un rato como de la sexualidad, como de simplemente de compartir, intercambiar energía con un otro. Eso también es parte de la sexualidad sagrada. Es decir, si voy a comprar el pan y tengo ese intercambio con esa otra persona, eso también es parte de la sexualidad. No tiene que ver con el sexo, ¿cierto? Tiene que ver con la energía sexual, que es la energía de la vida, la energía que compone la totalidad del universo. Entonces, uno no está acostumbrado a ver cualquier tipo de interacción con el mundo como sexual, ¿verdad? Como que tenemos asociada la sexualidad a algo muy específico que tiene que ver con genitalidad, ahora último y muy de moda, identidad sexual, orientación de género y un montón de cosas sociales, ¿cierto? Sin embargo, la sexualidad, la energía sexual, es mucho más que eso. En realidad, lo es todo, ¿ya? Cualquier interacción que yo tenga con la naturaleza, incluso no tiene que ser con un ser humano, ¿verdad? Con las plantas o con los animales, también es un intercambio sexual. También podemos decir que es sexualidad sagrada. Entonces, lo que el registro akáshico quiere decirnos hoy es que, como hemos venido viendo el tema del placer y cómo conectar con el placer, ahora nos invita a poner al otro en la ecuación y a decir, si yo, en el tema como grande, ¿cierto?, de la sexualidad sagrada, si yo quiero tener un intercambio sagrado con un otro, si yo quiero construir un puente que me una a un otro de manera elevada, de manera consciente, yo tengo que aprender acerca de la energía sexual y de la sexualidad sagrada. ¿Cómo se logra eso? En una primera instancia y en lo que hoy día nos compete, es de la misma manera que a través de la intención voy a construir un espacio de placer para mí misma, ¿ya? Para comunicarme con el placer desde la conciencia, yo, para construir una relación elevada con un otro, ya sea una planta, un animal, una situación, un concierto, un canto,
lo que sea, con lo que yo vaya a conectar, con el sonido, con el yoga, con cualquier actividad, para que eso sea elevado, para que eso sea considerado sagrado, ¿cierto? También voy a poner mi intención en el deseo de conectar con ese otro, ¿ya? Entonces, yo sé que estoy media enredada para, para explicarlo tal vez, pero en realidad es eso, es como la sexualidad sagrada es mucho más que cuerpo físico, ¿cierto? Parte de una vibración y el vehículo de manifestación que tiene cualquier cosa a la materia es el deseo. Entonces, si yo deseo conectar con alguien o algo o una actividad, para que eso sea un encuentro elevado, un encuentro consciente, un encuentro amoroso, alineado con el amor divino, ¿cierto? Con la compasión, con nuestra conciencia más elevada, es necesario que yo, de manera consciente, pueda conectar con el deseo de conectar, con el deseo de intercambio, para poder participar de manera consciente, como nos mencionaban anteriormente, ¿cierto? De la energía del otro, de la vida del otro, sin que mi energía violente al otro, ¿ya? Como que algunas veces en algunas lecturas con el registro akáshico han habido como en algunos momentos unos consejos que tienen que ver con el intercambio entre las personas, pero no solamente entre las personas, me dicen como si con todo, ¿verdad? Naturaleza, objetos, proyectos, en realidad interacción con un otro, que ese otro puede ser lo que se te ocurra. Cuando nosotros queremos acercarnos a ese intercambio energético, es muy importante que nos sintamos en confianza, que el otro se sienta en confianza, para que pueda haber un intercambio libre de, a ver cómo decirlo, como caretas o como sistemas de defensa o como juicios que la mente puede poner respecto de ese intercambio, para que sea fluido, espontáneo, natural y enriquecedor y elevador para ambas partes. Entonces, muchas veces el consejo del registro akáshico es abrirse, permitirte abrir tu corazón y tu sistema energético en realidad en cierto nivel, para dejarte penetrar por la energía del otro. Ahora, por supuesto que tienen que haber filtros, ¿cierto? Por supuesto que no podemos llegar y abrir el sistema y como a cualquiera y como a todos. Por supuesto que no. Pero sí, como primer paso para aprender acerca de la sexualidad sagrada, que es el tema de hoy, nos recomiendan ir practicando en pequeños encuentros, en encuentros que no impliquen para nosotros ningún tipo de riesgo de manera energética. ¿Y dónde es el lugar donde vamos a encontrar eso? Por supuesto, ya lo habrás adivinado, la naturaleza. Entonces vamos a empezar nuestra práctica por ahí y luego nos vamos a ir moviendo como más en detalle y más en ámbitos más grandes, ¿cierto? A medida que vayamos practicando estos pequeños pasos para poder llegar a un estado también donde nuestra intuición nos permita generar ese espacio de seguridad interna, donde puedes estar abierta y sin embargo protegida, ¿ya? Dejémoslo ahí. Entonces, retomando, nos cuentan que para poder generar una relación con un otro,
de manera elevada, tenemos que abrirnos de manera de poder que la energía del otro nos penetre, pero también que nuestra energía pueda penetrar al otro, ¿ya? Y este intercambio energético ya es considerado sexualidad. ¿Cuándo se vuelve sagrada? Cuando a través de mi intención y de mi conciencia y de mi estado interior de armonía, de paz, de relajación, de confianza, de seguridad, yo entro en ese encuentro. Así como nos recomendaban antes que para poder generar placer en el cuerpo, por ejemplo, no simplemente nos comiéramos el helado y que está rico y maravilloso y ya está, sino que podamos entrar en un espacio más consciente respecto de ese placer. Y puede sonar como burdo, así como un helado, pero da lo mismo, en el fondo es un ejemplo y no por ser un helado es menos divino, ¿ya? Como entender eso también. Entonces, cuando me tome ese helado, no lo voy a hacer desde como la ansiedad del sugar rush, ¿cierto? Como del golpe de azúcar y como la droga. Sino que voy a poner atención a cada uno de los pasos que me van a llevar a disfrutar ese helado y disfrutarlo con los ojos, con el olor, ¿cierto? Del sabor que yo haya escogido, puede ser frutilla, arándano, chocolate, vainilla, lo que sea. Y entonces disfrutarlo a través de todos los sentidos, del tacto, de cómo se ve de cremoso, de recordar todas las veces que me he comido un helado. Entonces esto se va ampliando y el placer ya no es solamente algo corto como un orgasmo que es como un estornudo, ¿cierto? Así como rápido, corto, intenso y se acabó y se fue. Sino como poder ir acostumbrándonos, ¿cierto? Como a entrar en una burbuja de placer, ¿ya? Entonces, siguiendo un poco esa línea de lo que nos enseñaron en el encuentro anterior, poder trasladarlo al plano de las relaciones. Y entonces cuando yo me vaya a relacionar con un otro, ya sea mi gata, mi perro, el árbol que tengo aquí afuera, las plantas, mi hijo, mi pareja, quien sea, yo poder ser consciente desde dónde estoy generando un intercambio con el otro. Es muy importante para poder construir relaciones auténticas, libres de como, a ver cómo lo explico, como con transparencia, como relaciones transparentes, relaciones abiertas, en el sentido de que no hay nada que esconder, que no hay un miedo de tener que protegerme, que no hay malas intenciones detrás. Como para poder ir construyendo eso, primero tiene que ocurrir dentro de mí, como en todo. No puedo esperar ver que las naciones se lleven súper bien y dejen de amenazarse con cosas nucleares si yo constantemente estoy mirando al otro con cara de arma nuclear. O sea, imposible, no puede ser. Entonces, a veces creemos que las cosas que suceden en el mundo, al otro lado del mundo, o al otro lado de la galaxia incluso, no tienen nada que ver con nosotros. Y la verdad es que no es así. Todos somos parte de un tejido, porque no somos solo cuerpo, ya también somos mente, también somos vibración, y nuestra vibración afecta absolutamente todo, traspasa absolutamente todo. Entonces, si yo me encuentro constantemente vibrando, vamos a llamarlo como en la inconsciencia, cualquier lugar que no sea como estar muy, muy despierto, muy, muy atento, muy, muy presente en mi cuerpo y en mi realidad, para darme cuenta de
si yo hago A, va a suceder B, o probablemente C. Y tener como esa intuición, ¿cierto? De ver cuáles van a ser las consecuencias de ciertas decisiones o ciertas actitudes o ciertas palabras que yo elija. Ahora, esto puede sonar muy cansador y como, oye, pero estar todo el tiempo pendiente y como filtrando y como es que no se trata de eso simplemente. Porque todo requiere de práctica y hay cosas que suceden de manera automática en la mente y en la conciencia y que queremos ir refinando, ¿ya? Como para no tener que no sea un esfuerzo. Al principio va a ser un esfuerzo. Por supuesto, cada vez que voy a aprender algo nuevo, al principio va a suponer un esfuerzo. Tengo que aprender un instrumento nuevo, bueno, tengo que practicar porque es nuevo. Nunca lo he hecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ir refinando. ¿Para qué? Para que los encuentros humanos, finalmente, sean elevados. Para que podamos tener relaciones de manera más elevada, más conscientes, más amorosas, más armónicas, más equilibradas, ¿ya? Pero eso no va a suceder con los decretos y los vision boards solamente, ¿ya? Eso va a suceder cuando yo mire así hacia adentro y me haga muy consciente, pueda percibir de manera muy fina desde dónde me estoy comunicando, desde dónde me abro hacia la comunicación con el otro, ¿ya? Entonces, la recomendación es que que partamos por lo simple y por lo más básico, que tiene que ver con espacios naturales, ¿cierto? La naturaleza. ¿Por qué siempre nos van a llevar a la naturaleza? Porque la naturaleza tiene una vibración absolutamente elevada, pura, libre de negatividad, ya con excepción de algunos como lugares donde pueden haber habido, qué sé yo, tragedias, incendios, o matanza o guerra, como que son algunas excepciones donde hay como alguna energía como diferente del amor en la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza de manera intrínseca tiene para nosotros un universo entero de un oasis para poder equilibrar nuestras energías. Esto ya lo hemos visto en otros encuentros, ¿cierto? Y probablemente lo sepas desde antes de encontrar mis videos. Que la naturaleza funciona, ¿cierto? En simbiosis con el ser humano y que está ahí también para equilibrarnos, para ayudarnos a ese equilibrio interno. Y tú lo vas a sentir. Entonces, si tú tienes un lugar que a ti te guste ir, si tú tienes una mascota a la que ames con toda tu alma, si tú tienes un hijo, una hija, tienes una pareja, entonces la recomendación es que vayas a esos lugares seguros, ya sea la naturaleza, el mar, o una flor, una planta, un árbol. En realidad puede ser también una piedra, que puedas conectar con este ser, con este otro, a través de esa apertura, ¿ya? Entonces lo primero es poner atención a todo el cuerpo. ¿Estoy relajada o estoy tensa? Si tengo tensión en alguna parte de mi cuerpo, poder relajarlo. Y luego darme cuenta qué tipo de relación quiero abrir con este otro en este intercambio. Para eso voy a necesitar también el consentimiento de ese otro, ¿cierto? Abrir un puente, un canal de comunicación y medir con mi barómetro interno qué grado de apertura puede tener ese otro, ¿ya? Si estamos hablando de la naturaleza, por supuesto que el grado de apertura va a ser máximo, disponible, quiero conectar contigo, ven a mí.
porque la naturaleza siempre está esperándonos en el fondo. Si es un hijo o una hija, ahí ya hay que tener como un poco más de ojo, ¿cierto? Pero las madres tenemos una conexión muy profunda con nuestros hijos, entonces debería costarnos menos. Va a depender, pero debería costarnos menos. Entonces, como por eso nos recomiendan la naturaleza, porque la naturaleza ya está abierta con los brazos y simplemente depende de nosotros. Entonces, enfocarnos mucho en nosotros, en el grado de conexión que quiero abrir con ese otro y la intención en la confianza que tengo de ese otro para que su energía pueda penetrarme. Mi campo, mi corazón, mi aura, mi campo electromagnético, todo mi ser, ¿ya? Al mismo tiempo que yo, ¿ya? Puedo penetrar la energía del otro y experimentar ese intercambio, ¿ya? Eso es algo que el registro akáshico nos invita a hacer como un primer paso para aproximarnos a la sexualidad sagrada. Bien. Entonces, eso es lo que el registro akáshico nos quiere entregar hoy, ¿ya? Que cuando estamos hablando del plano de las relaciones, cuando entra el otro o un otro en la ecuación de la conexión, del placer de generar una conversación, de compartirnos con un otro, es importante que midamos también con este barómetro interno, ¿cierto? Desde dónde estamos comunicándonos con ese otro, desde dónde estamos estableciendo el vínculo y de si, por lo menos por mi parte, hay una apertura suficiente, una confianza suficiente como para que la energía del otro pueda penetrarme y nutrirme y elevarme, o si por el contrario hay miedos, hay tensión, hay inseguridad, hay incomodidad, y una forma muy saludable y muy enriquecedora para poder comenzar a aprender acerca de este intercambio es a través de la naturaleza, porque es un espacio seguro y porque siempre nos va a procurar el mayor bien. Entonces, en la medida en que nos vamos acostumbrando a este intercambio con la naturaleza, vamos a poder ir moviéndonos hacia situaciones, proyectos y por último, personas, ¿ya? Pero es importante ir generando como esta práctica inicial de empezar a afinar este instrumento maravilloso que es nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu. Entonces, la invitación es a poder generar espacios de relajación interna, de poder ver en qué grado de confianza me encuentro cuando estoy en la naturaleza y entonces escoger un árbol o una planta, o una flor o un animalito, un pajarito, quien sea que habite en algún lugar de la naturaleza que te atraiga trabajar. Y entonces experimentar este intercambio de energía amorosa, nutritiva, de manera que tú puedas entregar tu amor, tu presencia, tu conciencia, tu alegría, tu admiración y al mismo tiempo dejarte penetrar por toda esa belleza, sutileza, armonía, inocencia de la naturaleza. Y luego de eso, observarte, cómo te sientas, qué diferente es ir a dar una caminata pensando en los problemas que uno tiene o que pudiera tener, o los miedos o las inseguridades, en contraste a esta forma de habitar esa caminata,
de manera consciente, de poder sentir el intercambio energético entre la naturaleza y tú, de poder sentir que esa apertura que vas teniendo te alimenta y te nutre. Es como el primer paso de entrenamiento para experimentar la sexualidad sagrada. A veces partimos por los lugares equivocados. Y, y la verdad es que nos hace mucha falta aprender sobre nosotros mismos. Y para algunos puede ser una lata, para otros puede ser como decepcionante, así como sexualidad sagrada, la naturaleza. En realidad es como necesario, porque no estamos acostumbradas a sentir tanto, ¿ya? Estamos viviendo en una sociedad, dice Michelle Oden, orgasmofóbica, porque la teoría de la evolución nos dice que solamente puede sobrevivir el más fuerte. Y para poder ser el más fuerte y sobrevivir, no podemos prestar atención a las emociones y tampoco al placer, porque nos podemos morir, podemos extinguirnos. Entonces toda esa creencia, toda esa verdad que surgió a través de esa teoría, igual nos habita, aunque no queramos, porque también somos el colectivo y los demás también nos afectan. Lo que piensa el vecino también me afecta. Por eso meditamos, por eso hacemos este tipo de ejercicios, por eso nos conectamos con el registro akáshico, para poder recordar, para poder tener otras anclas a la realidad y no las automáticas que tenemos enchufadas al colectivo, ¿ya? Porque de esa forma también afectamos al colectivo y entonces ya el vecino va a pensar menos en, qué sé yo, las cosas automáticas y va a cuestionarse otras cosas un poco más. Entonces somos una gran familia y necesitamos de todos en estos momentos. Así es que la invitación está hecha. Si tienes cualquier duda, consulta. Si algo lo expliqué, me di muchas vueltas. Yo sé que este encuentro fue así como un poco desordenado, pero ¿qué le voy a hacer? Tengo cerebro de embarazadita. Es lo que hay. Así que nada. Cualquier cosa, duda, comentario, por favor escríbeme, ya aquí en los comentarios de YouTube o por correo electrónico, por Instagram, donde tú quieras. Me puedes encontrar en cualquiera de esos canales y estaré feliz de poder acompañarte y seguir profundizando. De repente, si tienen dudas, pueden irlas dejando aquí mismo y vamos haciendo otros encuentros en base a esas preguntas y a esas dudas que les vayan surgiendo. Porque también me imagino que en algún momento les deben surgir. Así es que la invitación ya está hecha. Espero que puedas encontrar, que puedas regalarte el espacio de poder ir a conectar y hacer el ejercicio, porque la verdad es, tú te vas a dar cuenta como la diferencia entre simplemente recorrer un espacio natural y ya está, o de verdad sentir un intercambio con ese espacio, o con esa flor, o con esa piedra, ¿ya? Así es que regálate ese espacio. Va a ser muy revelador para ti. Experimentar también nuevas formas de sentirnos, nuevas dimensiones de lo humano. Eso también es parte de la feminidad sagrada. Esto es feminidad sagrada. Es una forma femenina de comunicarte con el entorno, de construir relaciones, y es súper necesario porque estamos mal. Estamos muy mal. Como humanidad estamos, pero estamos críticos, estamos en un momento crítico, así es que hace falta, ¿ya? Te mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y que tengas excelente semana. Nos vemos en el próximo encuentro. Sat Nam.